Light Yagami es la definición perfecta de un villano, o más bien la ejemplificación de cómo una persona se puede corromper. Pero a pesar de que Light sería capaz de hacer cosas que para la mayoría de nosotros son impensables, muchas personas llegan a empatizar con él y de cierto modo justifican todo lo que hizo en vida. Y no es algo que me esté inventando porque por algo existe el Team Kira y el Team L. En este video les daré los puntos que yo creo que son la clave para que las personas quieran al mayor asesino en serie de este universo. Y la verdad es que me incluyo porque yo también fui Team Kira en su momento, y pensé que si yo tuviera la Death Note haría lo mismo que Light. Por favor no me juzguen, eso fue cuando yo tenía 12 años. Ahora solo me considero en una posición neutra porque después de ver tanto la obra aprendí a creer la historia y a sus personajes por igual. Pero bueno, podemos empezar con este video llamado ¿Por qué no puedes odiar a Light Yagami? Desde el momento en el que recogió la Death Note, Light tenía claro qué quería hacer con ella. El objetivo lo tuvo en mente al ver la realidad del mundo. Múltiples injusticias, justos pagaban por pecadores y personas desagradecidas con la vida en general. Esas son las cosas que hicieron que pensara que el mundo estaba podrido. Y por pura casualidad, Ryuk se estaba hartando del mundo de los Shinigamis también. Así que ya teniendo en sus manos la libreta de un dios de la muerte, decidió darse la tarea de juzgar al mundo. Esta idea hace que inconscientemente consideremos noble el objetivo de Light, ya que él quiere crear un mundo idílico donde todas las personas se respeten entre sí. En el mundo que Light se imagina, todos lo adoran a él, o por lo menos saben de la existencia de un dios que juzgaba a los malos. Creo que ese título es más acorde porque justicia Light no podría ser, ya que él planeaba actuar como juez, jurado y verdugo. A medida que Kira se convierte en una figura temida y venerada en el mundo, Light desarrolla una obsesión por el control absoluto. Y más aún después de ver el apoyo que la gente le daba, porque las mismas personas de a pie subían las fotos y los nombres de los criminales al internet. Después de un tiempo ya no se trataba solo de eliminar criminales, sino de imponer su voluntad y asegurarse de que su dominio sea incuestionable. Aquí surge su lado más narcisista y manipulador, mostrando que su verdadera ambición no era salvar al mundo, sino gobernarlo. Pero aquí muchas personas usan el concepto maquiavélico para seguir empatizando con él. Y si ustedes no saben qué es eso, pues básicamente es que el fin justifica los medios. Porque sí, Kira estaba eliminando inocentes, los agentes del FBI, la policía y el propio L, pero lo hace por el bien colectivo, para poder crear el mundo con el que sueña. Después de todo, el mismo autor ha dicho que Light era un joven que intentó darle otro sentido del bien al mundo. Un joven que trató de darle otro sentido al bien en el mundo, con la ayuda del poder de la libreta de muerte, conjuntando su inteligencia y las habilidades de los dioses de la muerte, es el asesino o dios del nuevo mundo, que manipuló al mundo en secreto. Light Yagami no solo dejó atrás su humanidad, la destruyó pieza por pieza, en su obsesivo ascenso al poder. El poder de decidir sobre las otras personas hizo que en un primer momento tuviera miedo, algo que si bien se muestra en el anime, el manga lo remarca mucho más, porque el propio Light nos dice que perdió peso en tan solo días, y que no podía dormir bien, ya que la culpa lo estaba carcomiendo por dentro. Se dice a sí mismo que debe deshacerse de esa libreta maligna, pero después de pensar en lo que hizo, llega a la conclusión de que el mundo está podrido y necesita ser limpiado. Él con esta libreta puede hacerlo. La pregunta era si es capaz. Con dos personas ya tenía una fuerte carga de conciencia. Era algo normal, pero Light se convencía a sí mismo que aunque perdiera su paz mental, no podía renunciar. Light le cuenta a Ryuk que en solo 5 días no ha podido dormir, ha tenido pesadillas y ha perdido 10 libras de peso. Aún así ha escrito los nombres de los peores criminales en la Tierra, usando el internet y las noticias. Dejar atrás su humanidad fue el precio para convertirse en Kira, el salvador y juez autoproclamado de un nuevo mundo. A medida que Light continuaba matando, cada vez le era más fácil justificar sus acciones, hasta que llegó un punto en el que ya no podía ver líneas entre el bien y el mal, perdiendo todo el sentido de la moralidad que es básica para un ser humano. Todo eso mientras llevaba su vida como estudiante prodigio al inicio de la obra y su alter ego de L cuando ya avanzamos un poco más. Sonará raro, pero el hecho de estar dispuesto a sacrificar cualquier vínculo personal, que más que todo era su familia y su estilo de vida, parece que a muchas personas les agrada, porque ven la determinación que Light Yagami tenía. Este punto me pensé mucho en ponerlo porque creo que es obvia la capacidad mental que Light Yagami tenía. Se demuestra más que todo con la facilidad que tiene para salir de situaciones complicadas o burlar a sus rivales. Todo eso mientras hace su vida normal, como ya lo mencioné antes. Podría enumerarlas todas, pero creo que eso estaría bien para otro video.
así que solo les voy a mencionar las mejores. Las pruebas que hizo con la Death Note para saber qué tanto podía llevar al límite las reglas. Todo esto mientras jugaba con L, y aparte sacaba el plan para eliminar al FBI. Creo que esta parte de la obra demuestra de lo que Light era capaz, desde descubrir el nombre de Ray Pember en el autobús hasta acabar con él en el metro, solo para coronar haciendo que la policía y el FBI desconfíen de su mayor rival. Toda esta serie de acontecimientos diría que es de lo mejor que tiene el anime y el manga. Y otro momento donde brilla la manera de pensar rápido y de manipular que tenía Light es cuando conoce a Naomi Misora, alguien que no era tonta, porque recordemos que ya había trabajado con L antes, en el caso del asesino en serie Vivi de Los Ángeles, así que era una muy buena agente, pero aún así logró convencerla en minutos y pudo escribir su nombre en la Death Note. Y como última parte de este punto, algo que impresiona y te hace decir que este personaje fue muy bueno, fue el plan para probar su inocencia ante L, llegando a trabajar con él para atrapar a Higuchi y Yotsuba, aprovechando la regla de posesión. Así logró probarle a todos que no era Kira, y acabó con él en el proceso, aparte de llevarse otra molestia como lo era Rem con él. Esta parte hace que uno se pregunte cómo pudo ser tan inteligente para anticiparse a todo. En general creo que él y la pelea que le da Light influyen que los Team Kira se inclinen por este último. Al ver cómo supera cada obstáculo del detective y viceversa, hace que la obra te atrape mucho más. Y si ya tenías definido tu bando, pues simplemente estás esperando a que tu favorito gane. Como lo dije al inicio del video, Light es la representación perfecta de la decadencia de una persona, pero este punto para mí es muy importante, y en lo personal fue lo que hizo que yo no odiara a Light Yagami, porque su persona se corrompe poco a poco. No es Kira el dios que elimina a cualquier persona que no piense como él. En un principio es Light Yagami, un estudiante honorario que quiere ser detective para ayudar al mundo, y que ha encontrado una herramienta que podría quitar el problema de raíz. El mismo autor ha dicho que Light no era una mala persona. La libreta lo corrompió haciendo que toda eliminación para crear el nuevo mundo no importara. Hasta antes de tener la Death Note era un buen chico. Su vida se arruinó al poseer la libreta, y en cierto sentido fue una víctima más que pensaba cambiar el mundo. Por mucho que se llevara personas inocentes en el camino. Y esto es algo que se nota desde la primera vez que usó la Death Note. El manga dice que hay algo en ella que te hace querer volver a usarla. Aún así, es muy sorprendente la cantidad de nombres que Light escribió. Según él lo hizo porque también estaba aburrido. Al principio no lo podía creer, pero la libreta parecía ser adictiva. Sabiendo eso, yo entiendo que las personas empaticen con él por tener un objetivo que ayudará a las personas en un futuro. Y que bueno, básicamente él fue el único que no usó la libreta para beneficio propio. Así que podríamos decir que Light Yagami murió por culpa de la libreta, dejando que Kira naciera para juzgar al mundo. Obviamente Light tenía una predisposición porque su forma de justicia estaba muy arraigada a su personalidad. Pero un ejemplo de lo que les digo es cómo actúa al perder los derechos de posesión. Su rostro y su sentido de la moralidad vuelven a ser los del inicio de la obra. Así que puedo entender que las personas no odien a Light Yagami, porque al final solo fue una víctima más de la Death Note. Eres un simple asesino, Light Yagami. Y esta libreta es la peor arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad. Te rendiste al poder del Shinigami y la libreta, y crees ser un dios. Pero no eres más que un asesino en serie desquiciado. Eres solo eso.